panel donde el profesor Enrique San Miguel Pérez dará la conferencia por una nueva ilustración política y será comentada por el profesor Eduardo Zafirio Suárez. Profesor San Miguel, lo tengo que... Es doctor en Historia y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, ex secretario general de esa universidad, profesor visitante de nuestra universidad y también es miembro titular de Flaxo España. Nuestro amigo Enrique está aquí, ya lo dije en la conferencia para allá, pero siempre es un agrado tenerte en tu casa. Dejo con ustedes a don Enrique San Miguel para su conferencia por una nueva ilustración política. Bueno, decía que muchas gracias a nuestra vicerrectora por su presentación, al presidente de nuestra Junta Rectora Gutenberg Martínez, a nuestra rectora Marigen Jorco, al presidente de la Corporación Humanismo y Democracia, Felipe Sandoval. Bueno, a todas vosotras, a todos vosotros por vuestra asistencia. Para mí es un placer participar en esta primera conferencia internacional sobre democracia que organiza la Universidad Miguel de Cervantes. Como dijo efectivamente el presidente de nuestra Junta Rectora esta mañana en la presentación de esta jornada, de esta formidable jornada en la que yo por lo menos he aprendido tanto, pues este es un proyecto que se emprende comprometiendo la participación, las energías, yo diría que el entusiasmo de la Universidad Miguel de Cervantes, Santiago de Chile, la Universidad Rey Juan Carlos, en la que trabajo como catedrático de Historia del Derecho de España y de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, del querido país caribeño, un proyecto abierto que está liderando la Universidad Miguel de Cervantes, pero que va a tener continuidad este otoño en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, que está ofreciendo ya unos primeros frutos pues verdaderamente extraordinarios, como hemos podido, creo, constatar a lo largo de la jornada. Mi tema es, en efecto, la nueva ilustración política y comienzo con una introducción dedicada a la luz de los veranos. Hay, pues, que restaurar el Estado. Hay que delimitar sus funciones en el ejercicio de esta, reintegrarle a la suprema autoridad que le corresponde. Hay que constituirle de manera que sea no el supuesto creador, sino el servidor y el defensor del derecho. Hay que hacerle accesible y permeable a la opinión pública, a la crítica constructiva de los ciudadanos y de los grupos. Hay que organizarle de manera que sus instituciones legislativas y gubernamentales procedan de la elección popular y sean periódicamente renovadas por esta elección. En una palabra, hay que volver al concepto de un Estado de Derecho, nacional, democrático, representado por organismos electivos, abierto a la crítica o a la opinión, constitucionalmente incapacitado para cometer extralimitaciones, imparcial, comedido y respetuoso. Pero una vez constituido ese, en cursiva, Estado, su autoridad y sus autoridades serán respetadas inexorablemente. Hay que acabar con la siniestra broma de que los mismos que eligieron una asamblea legislativa y un gobierno les desobedezcan en cuanto no les dan satisfacción. Hay que acabar también con la política del perro del hortelano, la de los que no gobiernan ni dejan gobernar. Hay que impedir que quienes no dejaban gobernar acaben malgobernando y desgobernando. Hay que devolver al Estado su propio sentido jurídico, su carácter democrático, la ponderada normalidad de su misión y con ello, en mayúsculas, su autoridad. Hay que hacer un Estado decente, en cursiva lo de decente, Estado decente, y con ello soberano, recordando que un Estado así es la residencia y el sustento de todos los derechos y de todas las libertades. O lo que es lo mismo, un Estado de Derecho. Cuando en 1961 se cumplió el 25º aniversario del golpe de Estado que dio comienzo a la Guerra Civil Española, que comenzó porque se dio un golpe de Estado, se publicó en Nueva York Una República para España, un voluminoso tratado en el que confluían la historia y la teoría del derecho y el derecho constitucional para explicar las bases del proyecto de Estado, el que estaba llamada la España que cumplía un cuarto de siglo en dictadura. Unas bases que, por cierto, se corresponden fielmente con el sistema constitucional de 1978 vigente. Felizmente vigente sistema constitucional de 1978. Su autor era el ministro delegado de Estado del gobierno republicano en el exilio, José María Semprún Gurrea,
profesor de Filosofía del Derecho, madrileño del Madrid de los Austrias, católico, personalista de la primera hora, corresponsal general para España del movimiento Esprit de Manuel Munier e inspirado por una profunda vocación social, había contraído matrimonio con Susana Maura Gamazo, hija del más relevante líder en la historia del conservadurismo español, el mallorquín Antonio Maura y Muntaner. Adherido al ideal republicano desde su juventud e integrado en la agrupación al servicio de la República, que algunos convirtieron la República al servicio de la agrupación, pronto se le unió en el proyecto republicano su cuñado Miguel Maura, fundador de la derecha liberal republicana. Al proclamarse la República, José María Semprún fue nombrado gobernador civil de Toledo, con el objetivo de las nuevas autoridades republicanas de establecer un diálogo con Pedro Segura, el cardenal primado. Y cuando ese diálogo se reveló imposible, porque no lo quiso el cardenal, Semprún fue designado gobernador civil de Santander, responsabilidad que desempeñó entre junio y octubre de 1931. Y en la capital de Cantabria, entre la primera playa del Sardinero y el Hotel Real, habría de pasar su familia los veranos antes del prematuro fallecimiento de Susana Maura en 1932, optando por la villa vizcaína de Lequeitio para sus vacaciones tras su segundo matrimonio. Desde Lequeitio, precisamente, los Semprún Maura abandonaron el país el verano de 1936. José María, nombrado encargado de negocios con el rango de embajador de España ante los Países Bajos, no habría de regresar y falleció en Roma en 1966. Pero sí que volvieron sus hijos. El más célebre es Jorge Semprún, militante en la resistencia, apresado por la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial, superviviente del campo de concentración de Buchenwald, unido al Partido Comunista, y quien habría de convertirse en el enlace entre el Comité Central en el exilio y el comunismo del interior, liderado por Julián Grimao, hasta su detención por la policía secreta franquista, tortura, simulacro de juicio y asesinato en 1963, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional liderada por el Papa Juan XXIII. Fue lo último que hizo Juan XXIII antes de morirse, intentar la liberación de Grimao. Jorge Semprún habría de enfrentarse a la férrea obediencia soviética de sus camaradas en la unión de Fernando Claudín, siendo ambos expulsados del partido en 1968. Comenzaba su carrera como guionista de películas tan imprescindibles como La confesión de Constantín Constagabras, pero también como novelista, autor de obras como El largo viaje, autobiografía de Federico Sánchez o Adiós, luz de veranos. Fue nombrado ministro de Cultura entre 1988 y 1991, siendo presidente Felipe González, liderando la consecución de la colección Thyssen-Bornemisza para España. Una gestión iniciada por su predecesor Javier Solana y culminada por su sucesor Jordi Soletura. Siendo presidente de la República, en pleno comienzo de la Guerra Civil, Manuel Azaña, jefe del Estado, dijo que para España el Museo del Prado era más importante que la República. Así que permitidme que recuerde aquí al presidente y a los 3 ministros que se ocuparon en España de algo tan importante como conseguir que el mejor lugar del mundo para ver pintura sea Madrid. Pintura y toda la pintura, a nadie le quepa la menor duda. A partir de 1949, José María Semprún se había establecido en Roma como ministro con misión en Europa, en el gobierno presidido en el exilio por Álvaro de Albornoz. En 1951 hasta 1960 se convirtió en ministro sin cartera en el gobierno de Félix Gordón Ordaz y entre 1960 y 1962 en ministro delegado en el gobierno de Emilio Herrera Linares. Su cometido como social cristiano, el último de los grandes políticos católicos y republicanos todavía con vida, tras el fallecimiento en el exilio en Buenos Aires de Niceto Alcalá Zamora y Ángel Osorio Gallardo, era liderar unas fluidas relaciones entre el gobierno de la República en el exilio y la Santa Sede, en plena ofensiva diplomática de la dictadura franquista para conseguir el respaldo pontificio. Pero también establecer un diálogo con la República Italiana, cuyo gobierno presidía su admirado Alcide de Gasperi, a partir de la abierta simpatía de Semprún por la DC y habida cuenta de su común antifascismo y aversión por todas las formas del totalitarismo. Ambas misiones institucionales de José María Semprún, hombre recto y honesto, pero también, según su hijo Jorge, incapaz de convivir con la vida cotidiana y carente de todo sentido práctico, habrían de despertar enormes simpatías en Italia,
pero entre escasos y nulos resultados políticos e institucionales. La dictadura, avalada por los Estados Unidos tras el acuerdo entre Franco y el presidente Eisenhower y la consiguiente instalación de bases estadounidenses en lugares de tanta relevancia estratégica como Rota a partir de 1953, habría de prorrogar, explica la dominación dictatorial sobre España hasta 1975. Nadie fue más consciente del significado de la alianza entre la España franquista y los Estados Unidos que el ministro delegado de la República en Roma, y por eso elaboró un auténtico manual para una ilustración contemporánea, cristiana, democrática y republicana. En España sabéis que tenemos una república, lo que pasa es que como jefe de Estado pues hay un rey, que es muy republicano, por cierto. Su padre también fue muy republicano. Bueno, Semprún trabajó partiendo de la nueva realidad internacional hostil al republicanismo español, pero también de su crítica al sistema constitucional de 1931 en cuanto al tratamiento de la cuestión religiosa y de la libertad de enseñanza, la libertad de elección de los padres, la educación de sus hijos y de participación de las congregaciones religiosas en la actividad educativa, que según Gurrea defendía, como todas las libertades fundamentales, una crítica lealmente republicana, razonada y abierta, una crítica que le ubicaba en el espacio de incomodidad en el que lleva habitando más de un siglo el catolicismo social español, vituperado por el integrismo de tan proclamada como falsa filiación católica y respetado, pero no considerado como opción afín por la izquierda clásica. Vamos, por lo tanto, a la primera tesis de esta intervención. La ilustración es, en primer lugar, estado de conciencia. Jorge Semprún, su hijo, que tras ser un leal ministro de monarquía parlamentaria y defensor de su histórico papel en la España constitucional, quiso ser enterrado cubierto por la bandera de la Segunda República, era la vocación permanente del recuerdo, ese tormento feliz que nos acompaña a cuantos hemos vivido, trabajado, amado, leído y escrito cuanto hemos podido. Y en ese recuerdo el pensamiento de su padre José María dejaba dos poderosas obras fundamentales que anuncian la base de una ilustración política para nuestro tiempo. La primera, en los días finales de 1931, se publicó en Madrid República, Libertad, Estatismo, un libro en el que José María Semprún reunía artículos publicados entre 1930 y 1931, en su mayor parte en el diario republicano La Voz de Cantabria, y lo hacía para enunciar algunos conceptos fundamentales. Debo decir, en este sentido, que igual que Erwin Panofsky demostró en Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental que el Renacimiento no se corresponde con una época determinada de la historia, sino con un proceso transformador del pensamiento y de las formas de creación que se reproduce en la historia y al menos desde los siglos XI y XII, yo entiendo la Ilustración también como un impulso histórico que se sucede, sobrepasando el siglo XVIII, las levitas y las pelucas enharinadas. Y creo que José María Semprún dio con una fórmula mucho más explicativa que el historiador de Hannover cuando acuñó una concepción que expresa muy bien el espíritu de cada tiempo, el estado de conciencia. Cada periodo de la historia tiene un estado de conciencia. Me gustaría razonar en 10 renglones, como es costumbre, cómo ese estado de conciencia adquiere perfiles ilustrados en un social cristiano español del siglo XX como era José María Semprún. Lo que pasa es que, claro, como soy historiador, hago razonamientos a partir de la historia. Bueno, primero, la Ilustración encierra una infinita piedad por la ciudadanía doliente que sigue habitando en España. Y eso significa que ha de impulsar el deber de proceder a su elevación moral y material y a la participación en la producción y gestión de los bienes. Cometido bien concreto. En segundo lugar, el Estado de Derecho y el sistema democrático son imposibles sin una vasta, amplísima zona media en el plano social. En tercer lugar, no hay democracia sin una lectura atenta, pragmática y responsable de la realidad. En cuarto lugar, no hay democracia sin la existencia que lo desarrolla un estado de conciencia compartido, de un clima que proviene de la maduración y despliegue externo de la libertad interior. El sistema constitucional perdurará en la medida en que se extienda ese estado de conciencia. En quinto lugar, ese estado de conciencia ilustrado sale de los salones de Edimburgo, de París o de Weimar para enraizarse en la realidad de una vida áspera y exigente, pero también llena de alegría y de oportunidades. Una vida que protagoniza una nueva clase media en formación cuya existencia constituye la garantía de todo proyecto democrático. En sexto lugar, o dicho en titulares,
La Ilustración es el estado de conciencia de la centralidad democrática, y sabéis que esto de la centralidad es un tema que me gusta. En séptimo lugar, y en términos históricos, ¿a qué universo social y profesional pertenecían los ilustrados del siglo XVIII o los constituyentes del Estado social y democrático de derecho en el siglo XX? Todo cuanto en términos democráticos sucede pertenece a la clase media. Regresando al Semprún Gurrea de 1931, el Estado de Derecho es instrumento y procedimiento. El instrumento es el pueblo y el procedimiento, la libertad y la democracia. Y dos últimas ideas, la novena. Eso significa que el Estado de Derecho es función de libertad y democracia. Y por último, Estado de Derecho y sistema democrático no disfrutan de existencia posible si la política no opera en la realidad social. De nuevo, la política es historicida, tema que, como sabéis, me gusta mucho igualmente. Un cuarto de siglo después, en 1956, de nuevo José María Semprún publica, y esta vez en Nueva York, España en la encrucijada. En pleno compromiso con la institucionalidad republicana en el exilio, 20 años después del comienzo de la Guerra Civil, cuando los estudiantes se rebelan contra la Universidad Franquista, un movimiento, por cierto, en el que su hijo Jorge tiene ya una directa influencia, los razonamientos ilustrados y cristianos de Semprún Gurrea parten de la gigantesca tragedia española y sus enseñanzas para la historia y para la historicidad. Y son de nuevo 10. En primer lugar, el actuar de los seres humanos en la historia y ante la historia es diverso. No hay proyecto democrático posible si su punto de partida no es el reconocimiento de la pluralidad y en todas sus manifestaciones. En segundo lugar, Estado de Derecho y Constitución quieren decir colaboración a partir de la comprensión recíproca. Eso es Estado de Derecho y eso es Constitución. En tercer lugar, la fractura y la polarización, ya entonces se hablaba de polarización en una sociedad, como decía antes Carlos, esto de la polarización no es un invento reciente, ¿no? No provienen del odio y del resentimiento, por más que puedan llegar a manifestarse ambas inclinaciones. La fractura proviene siempre de la incomprensión. Pausa dramática de guagua. Prosigo. Cuarto, y eso significa que la democracia como sistema, es decir, los demócratas, porque la democracia es la suma de todos los demócratas más el espacio que los demócratas roturamos para quienes no siéndolo quieran un día unirse a nosotros, debe y debemos los demócratas proceder a un permanente examen de nuestros actos. La audacia del saber, el sapere aude de la Ilustración kantiana, es hoy menos necesaria que la audacia del reconocimiento del error. Para esto hay que ser muy audaz. De la solicitud del perdón, que para esto hay que ser muy audaz también, y de la preservación de la amistad cívica y la fraternidad social, que esto ya es suprema audacia. 5. El valor de servirse de la propia inteligencia, de la filosofía de la historia, el Immanuel Kant que paseaba por Königsberg, ha crecido para exigir hoy el valor de vivir con el corazón, ¿no? Las emociones, que diría Carlos, ¿no? Sexto, el ministro italiano Giuseppe Galasso, uno de los creadores e impulsores del Partito Democrático en Italia, en su caso desde posiciones laicas, republicanas y liberal clásicas, llamaba a ese esfuerzo de comprensión recíproca y construcción compartida pasión fría. Quizás en castellano la pasión efreda quiere más bien decir pasión serena, pasión responsable y consciente, pero pasión definitiva, en definitiva abierta. 7. Dentro de esta nueva ilustración contemporánea, la naturaleza constitucional, democrática y parlamentaria de todo proyecto nacional que nació en el siglo XVIII se consolida. El final del XVIII y comienzos del XIX, como el proyecto nacional chileno, por ejemplo. Pero el significado del patriotismo para José María Semprún reviste características muy concretas. ¿Quién es un patriota? ¿Qué es lo patriótico? Lo patriótico es pagar impuestos, servir a la ciudadanía, trabajar con honestidad, comprometerse en la vida pública, cívica y política y convertir la cohesión social y territorial en un mandato prioritario. Un ilustrado en el siglo XXI sigue queriendo y haciendo todo esto, empezando por lo de pagar impuestos, ¿eh? Es muy poco ilustrado marcharse a un paraíso fiscal. El amor a la patria, 8, para un demócrata, es visible, como decía José María Semprún Gurrea, tangible. Para muchos de nuestros conciudadanos, por supuesto, con toda la legitimidad, se identifica con procesos, acontecimientos y protagonistas de la historia, o con determinados accidentes geográficos, o con la música, las costumbres, incluso las especialidades gastronómicas, ¿no?
Un amigo mío dice que España es la tortilla de patatas. Bueno, bien, todo mi respeto para ellos, incluso para este amigo, aunque sea tan frívolo. Bueno, pero el patriotismo que propone la Ilustración en el siglo XX y con igual convicción en nuestro tiempo, en el siglo XXI, es una relación humana, es un vínculo personal, son unos lazos entre seres humanos con mirada y horizonte comunes. A mi modo de ver, más que un conjunto de sentimientos que merecen toda nuestra comprensión, la asunción de obligaciones y deberes. Eso es ser un patriota. 9. Y tomando el mito de Roma como referencia, en fin, el maravilloso análisis de Manuel García Pelayo, que fue el primer presidente de nuestro Tribunal Constitucional, la ciudad política que compartimos como seres humanos, como personas y como comunidad, constituye un centro y no una cabeza. El mito de Roma es la primera referencia, ¿no? a la centralidad. No nos dirige, la habitamos. Centro y no cabeza, la habitamos. La centralidad ilustrada es también una centralidad patriótica. Y 10, eso significa que la mentalidad ilustrada en el siglo XX, pero también en el XXI, no puede pretender hacer tabla rasa del pasado como los primeros ilustrados, inmolando lengua, identidad, cultura, costumbres y sentimientos en el altar de la diosa razón. No se pueden ignorar las emociones, en efecto. El madrileño José María Semprún pone el ejemplo de Cataluña y su Generalitat. Dice, ¿puede el presidente de la Generalitat en el exilio? En 1956, de hecho desde 1954 y hasta 1980, Josep Tarradellas, ignorar la identidad, la lengua, la historia y la personalidad política de Cataluña. La ilustración política no pretende entrar en guerra con la realidad en nombre de la virtud. La ilustración política es la expresión responsable de la realidad. De toda ella, de espaldas a la realidad, la política se convierte en melancolía. Segunda tesis. La ilustración es estilo. La ilustración en nuestro tiempo, así pues, no proviene ya de la necesidad de superar el antiguo régimen a través de la igualdad ante la ley, la moralidad en el corazón y la inspiración del cielo y las estrellas que brillan sobre nosotros. Quienes disfrutamos de la fortuna de habitar en esta era, la más extraordinaria de la historia, estamos sometidos a una memoria que se conjuga y se extiende al mismo tiempo, la del terrible siglo XX. Venimos de la conciencia de la belleza y de la conciencia del horror, de la explotación y de la fraternidad, de la opresión y de la emancipación, del egoísmo y del desprendimiento. Y en la misma medida, La nueva Ilustración se enfrenta a un régimen despótico que no reconoce los más elementales derechos y libertades, es decir, la soberanía del pueblo, el imperio de la ley, la independencia de los poderes públicos y su división, los controles y equilibrios entre las instancias públicas, la aplicación de las reglas de las mayorías desde el respeto a las minorías, la centralidad de la vida pública, la preeminencia de la vida y de la dignidad humanas. Ayer explicó muy bien don Fernando Chomalí qué es eso, únicas, irrepetibles e insustituibles, y el respeto por la conciencia también única de cada ser humano, leal a la ley moral, consciente de sus obligaciones y de sus responsabilidades como servidor del bien común en cuanto ciudadano. Al bien común no le servimos de cualquier manera, lo servimos en cuanto ciudadano, desde nuestro metro cuadrado, como decía muy bien Jorge ahora. La nueva Ilustración ha experimentado la huella de los discursos y regímenes autoritarios y totalitarios, pero como diría Gabriel Celaya en su poema España en marcha, no damos cuerda al recuerdo. La mentalidad ilustrada se distingue porque anuncia el futuro. Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos, ¿no? Empieza el poema. La nueva Ilustración nace como una ilustración del cuidado de los seres humanos. Hemos llegado al tiempo de la política del cuidado, de la ética del cuidado. Las luces de este siglo nos emancipan para servir, atender, escuchar y estar cerca de nuestros semejantes, para recibir sin límite de tiempo, para que despachos y aulas den comienzo a conversaciones interminables. Porque Ilustración exige una persuasión democrática solo posible a través del testimonio. La primera tarea y también la más difícil. Una vez más, permitidme que acuda al cine cuando no, para poder explicar con nitidez todo cuanto sin el cine resultaría seguramente confuso. Hay una película de Jean Renoir, la primera de su exilio en Estados Unidos durante la ocupación nazi de Francia, rodada en 1943 y protagonizada nada menos que por Charles Lawton, Maureen O'Hara, George Sanders y Claude Rains, llamada Esta tierra es mía, en lengua bárbara, This land is mine.
Bueno, es una película que protagoniza un profesor, ¿eh? Sí, que protagoniza, digo, un profesor de escuela primaria pusilánime, por no decir cobarde, que tras el martirio de su maestro en la profesión, decide asumir su responsabilidad y enfrentarse no únicamente a la violencia totalitaria y al colaboracionismo, sino también a su propio silencio y al silencio de sus conciudadanos. Sus últimos minutos, como hombre libre, los dedica a regresar a su aula y leer a sus estudiantes la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. No conozca a nadie que no llore y a lágrima viva cuando Lawton se despide de los niños de su clase, pronunciando las dos palabras con las que todo profesor digno de esa denominación deberá un día dar término a su dedicación, su ilusión y su permanente creación. Adiós, ciudadanos. Y eso significa que ese estado de conciencia habita entre nosotros, nos alienta y nos ilumina, especialmente cuando hemos crecido en una atmósfera en donde democracia y libertad eran conceptos e ilusiones centrales en dictadura. La adopción de principios firmes, sólidos, intemporales e inmutables es una regla de conducta verdaderamente admirable. Pero los principios exigen la elaboración de un pensamiento. Y un pensamiento que no conduce a la acción es un pensamiento estéril. No sirve de nada pensar si pensar es todo cuanto hacemos. La lectura de pensamiento y acción de Eduardo Frei Montalva viene siempre muy bien si por un momento algún presunto intelectual ha pretendido olvidar por qué, o mejor dicho, para quiénes pensamos. Y no es por y para nosotros. El que piensa en sí mismo está ya muerto. Se ha resignado a la mediocridad. No existe ninguna forma de egoísmo ilustrado. El egoísmo, como el individualismo, es un término que carece de adjetivos o de posible matización. Sí, el egoísmo es más puro que cualquiera de los elementos de la tabla periódica. El Estado de Derecho es el resultado de esa acción ilustrada en la historia. Un sistema constitucional, democrático y parlamentario cuya defensa ha conducido a cientos de miles de demócratas españoles, en su mayoría católicos, por cierto, al exilio. Sí, el exilio republicano español estuvo básicamente protagonizado por católicos. Básicamente por católicos, y tanto exterior como interior, la tortura, el asesinato bárbaro, los simulacros de juicios sumarios, la depuración y el ostracismo. Pero en este viaje por la racionalidad del recuerdo, porque el recuerdo obedece también a una fundamentación racional, y ya demostró Marcel Proust la lógica profunda de la vivencia y la emoción que se deposita mansamente en nuestra memoria, ¿no? La llamada memoria involuntaria, siempre vivas con sus sabores, sus olores, sus voces, sus localizaciones y sobre todo sus protagonistas y nuestros pensamientos de entonces, instalados para siempre en nuestra conciencia, necesariamente debo también acudir al impacto que como historiador del derecho me produjo Martin Krille, un historiador del derecho alemán inspirado por el socialcristianismo, comprometido con el sistema constitucional de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que en libros como El método de trabajo de la historia del derecho ejerció una decisiva influencia sobre algunos de nosotros. Una influencia que se prolongó en sus libros sobre derecho constitucional histórico y donde la historia de las ideas políticas inspiraba el examen de las más contemporáneas formas jurídicas institucionales, dotando a la historia de los sistemas de derecho de una visión mucho más rica en imágenes y en sugerencias que el mero análisis de fuentes, construyendo esquemas de interpretación que recordaban a quienes como Otto Inze, Ludwig Mittais o Hermann Heller fueron perseguidos por el nazismo por ser ilustrados, demócratas e inteligentes. Perdón. Pero es liberación, ilustración, defensa de los derechos humanos, traducida además al castellano por Herder en 1982. Siempre se puede y se debe hacer en publicidad de los editoriales, solo de las editoriales. Obra amena, original, sólida y trepidante al mismo tiempo, en donde el análisis histórico de Krille se despliega con más naturalidad, como es su cometido, sobre todas las dimensiones emancipadoras de una mentalidad ilustrada que en nuestro tiempo adquiere 10 esenciales resonancias con las que me gustaría encaminarme hacia el tramo final de esta contribución. Alejandro, realmente me estoy encaminando hacia el tramo final de esta contribución. En primer lugar, ilustración significa superación de la injusticia. En segundo lugar, la injusticia se supera a partir de su experiencia vivencial en la historia y la definición de las instituciones del Estado de Derecho como el camino para la emancipación humana. No son un fin, camino. 3. La idea ilustrada de progreso, por tanto, contra la mayor parte de sus lecturas tópicas, no conduce tanto hacia un ideal de libertad como a la instalación de la justicia en la realidad.
Según Martin Krille, la libertad se conquista a través de la justicia y no al revés. 4. No pretende con ello Martin Krille proceder una enmienda a la totalidad de la lógica liberal, sino proponer una ilustración basada en la racionalidad jurídica, que propone la derogación del derecho injusto a través de la implantación del derecho justo en los tránsitos del autoritarismo a la democracia, pero también avanzar hacia un ordenamiento cada vez más justo en democracia e incluso en las aparentemente más consolidadas de las democracias. En tiempos de asaltos al Capitolio, la reflexión no resulta ya visionaria, sino rigurosamente ajustada al tiempo que sucedió al propio fallecimiento de Martin Krille, es decir, a nuestro tiempo. 5. Eso significa que el centro de la concepción ilustrada desde el principio está constituido por los derechos humanos, que en Krille, un hombre nacido en 1931 en una familia católica no nazi, se levantan sobre la defensa apasionada e irreductible de la vida y de la dignidad humana. Su naturalismo obedece así, pues, a un planteamiento racional. 6. Y por lo tanto, la exigencia de justicia es eminentemente cívica, pero se realiza personalmente. Se dirige al juez, pero también al profesor, al padre de familia, al legislador, al conductor de los autobuses urbanos, al comerciante, al obrero. Todos los seres humanos debemos adoptar, como dice Krille, decisiones que resulten pertinentes para los otros. En un lenguaje quizás frío y técnico, el historiador renano expresa lo que importa también en democracia, que seamos fundamentalmente justos, cívicamente justos, ordinaria y cotidianamente justos. Jurisprudence era el título del monumental mural, después perdido, que Gustav Klimt pintó hace más de un siglo, entre 1903 y 1907, para la Facultad de Derecho que se instaló en la nueva universidad levantada junto a la Schottentor de Viena, en el comienzo del Rin, a donde llegaba mi tranvía, el Sechsundreich, cuando vivía yo en Viena. Pero esa justicia con mayúsculas de los murales de Klimt, con mayúsculas y a veces cursivas, delicada, pomposa y grandilocuente, no existe. Lo que puede y debe existir, si queremos una democracia, es el sentido de la acción y la decisión justas que aplicamos en la relación con nuestros semejantes. Eso es ser un ilustrado. La justicia que cuenta, importa, vale y transforma el mundo nos exige y nos obliga a todos nosotros y a todas vosotras, aquí y ahora. Esa es la justicia de los ilustrados. 7. Y en el Estado de Derecho, la que Krille denomina lucha política de liberación, se realiza a través de las normas de derecho, del derecho de gentes, de los derechos humanos, del derecho material y procesal, de las instituciones constitucionales, las organizaciones del Estado y los tribunales. La ciudadanía, por medio del Estado de Derecho y sistema democrático, ha emprendido esa lucha política incruenta. Es un compromiso cotidiano, en la mejor tradición de Rudolf von Jhering, luchando por el derecho. 8. Para el estado de conciencia ilustrado, así pues, la justicia no reviste una naturaleza metafísica. Nos interpela y nos exige como seres humanos concretos, de manera constante. Nos desafía personalmente y por eso permanece llena de sentido y de contenido. Además de un estado de conciencia, es un estilo de vida. 9. A la ilustración política contemporánea, como a sus predecesoras históricas, la distingue también la persecución de un fin. Probablemente obedece al mito político por excelencia, que como sabéis es el del reino feliz de los tiempos finales. Esta vez no mito ya porque se materializó el ideal de una forma de organización política, es decir, de vida compartida, que representa la culminación del histórico proceso de emancipación humana, como es el Estado social y democrático de derecho. Nada mejor, no existe alternativa. Pero lo importante es que la ilustración política, además de estado de conciencia, estilo y método, es también propuesta y compromiso con un objetivo: la concordia entre seres humanos que pueden perseguir en justicia y equidad, con pleno respeto, sean como sean, piensen como piensen y hagan lo que hagan, su proyecto de vida en el marco de la ley y bajo la protección del orden constitucional. Y 10. Ilustración, para concluir, significa querer cambiar el mundo. Todos cuantos nos encontramos aquí compartimos esa experiencia. Hubo un día en que sentimos que el mundo tenía que cambiar y supimos que lo íbamos a cambiar nosotros. Así que tengo que daros la enhorabuena. Lo hemos conseguido entre todos y con todos, pero hay que seguir cambiando el mundo.
comparto mucho el criterio de democracia incompiuta, de democracia incompleta, que, en fin, que mi querido amigo Enrique Morales manejó antes, ¿no? En fin, maravilloso libro compilador del pensamiento sobre la democracia de Aldo Moro. Esto es lo que hace que en este tiempo adoremos la democracia, ¿no? Una obra siempre perfectible, una obra siempre por termina. Porque la ambición ilustrada en la historia es una ambición de crecimiento constante, de cambio y reforma, como se llama uno de los mejores libros de Gutenberg Martínez. Hoy cambiamos el mundo en este primer encuentro internacional, desafíos y propuestas sobre democracia, que organiza nuestra Universidad Miguel de Cervantes y la Corporación Humanismo y Democracia. No es retórica, ni dinámica de grupos, ni optimismo antropológico. Todo cuanto compartimos, las ideas y las propuestas, la unidad y la fraternidad, vence al tiempo fugitivo. Como decía Dylan Thomas en Abdesha No Dominion, perdón por utilizar lengua bárbara, mientras gastaba en los pubs de Swansea los últimos días de una vida que habría de interrumpirse con solo 39 años, aunque los amantes se pierdan, el amor no se perderá y la muerte no prevalecerá. Como Ted Kennedy en el final de su intervención, renunciando a la candidatura presidencial en la Convención Demócrata de Nueva York en 1980, en algún momento la carrera por una nominación puede terminar. Pero en nombre de todas las personas cuyas necesidades constituyen la razón de nuestra existencia, el trabajo continúa, la causa perdura, la esperanza todavía vive y el sueño nunca morirá. Y final, lo prometo, el cielo puede derrumbarse y la tierra resquebrajarse. Ya sabéis de lo que voy a hablar. Termino. Hace apenas una semana se produjo una de las más formidables manifestaciones de la vigencia de la propuesta histórica del humanismo cristiano en décadas. La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París de 2024. Las sucursales del lepenismo en España y los profesionales del extremismo a través de sus abundantes terminales digitales convocaron a la humanidad a la guerra cultural en respuesta a un episodio que se consideró paródico de la última cena, de muy dudoso gusto, la verdad. Pero los herederos del paganismo nazi, del fascismo y del integrismo se obstinaban, como siempre, en desconocer el amor de Dios. La ceremonia, que concitó la atención de miles de millones de espectadores en todo el mundo, se cerraba en la Torre Eiffel. Ahí se encontraba una artista nacida en Quebec, católica y casada en la Catedral de Montreal, llamada Céline Dion. Y cantaba una canción de una cantante católica, nacida en París y devota de Santa Teresita de Lisieux, llamada Edith Piaf. La canción, dedicada a Marcel Cerdan, fallecido el próximo 28 de octubre, hace 75 años, y grabada por la artista parisina, la misma mañana del más que nuboso 2 de mayo de 1950, y en la misma capital de Francia, al mismo tiempo que Robert Schuman le enviaba a Konrad Adenauer el borrador de la declaración de 9 de mayo siguiente, que constituye el acta de nacimiento de la integración europea, se llama Himno al Amor. Ese mismo 2 de mayo de 1950, al final de la mañana, Konrad Adenauer llamó a Robert Schuman para darle un mensaje muy escueto. Le digo que sí y con todo mi corazón. Dos corazones habían levantado acta del nacimiento del primer día del resto de la historia de Europa. Céline Dion interpretó la canción en modo desgarrado, bueno, como hay que cantarla, claro. Separada de su amor, también ella, como la Piaf, por una muerte prematura. Separada de su amor. El último verso de la canción, entonado con absoluta convicción por la gran voz francófona, representa, para quien os habla, la más perfecta expresión del sentido, significado, contenido y destino de una vida inspirada por el encuentro con Cristo. Dios reúne a los que se aman. Y al final de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París fue Dios reúne a los que se aman. Edith Piaf, que cuando Charles Bocquet y Michel Dumont acudieron por primera vez a su apartamento parisino para interpretarle Non, je ne regrette rien, y desde el primer verso empezó a exclamar soy yo, invitando a nutrir las hogueras con nuestros recuerdos. Edith Piaf, por la que murió Jean Cocteau de amistad literalmente desplomado el 11 de octubre de 1963, cuando recibió la noticia del fallecimiento de su querida amiga en la víspera. Le dijeron que se había muerto la Piaf y se desplomó y se murió. Murió de amistad. Jean Cocteau, que mientras Schumann y Adenauer hablaban y la Piaf grababa, se encontraba precisamente rodando su Orfeo con su idolatrado Jean Marais, en el papel estelar, naturalmente,
Orfeo descendiendo al Averno para rescatar a su amada Eurídice de las garras de la muerte. Una muerte interpretada por María Casares, la mejor actriz española de la historia, exiliada como hija de Santiago Casares Quiroga, pareja de Albert Camus. Una muerte enamorada de Orfeo, una muerte que sucumbía en el triunfo del amor. Como soy muy llorón y muy fabulador, y a partes iguales, escuché toda la interpretación de Celine Dion cantando con ella, a unos gritos, y bañándome en mis propias lágrimas. Pensaba en que la democracia y el bien común, que desde todas las esferas promovieron Edith Piaf, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Cocteau, Jean Marais, María Casares y Albert Camus, volvía a prevalecer. Que la llama de los Juegos Olímpicos que recuperó un historiador y jugador de rugby católico llamado Pierre de Coubertin en plena Tercera República Francesa permitía guardar que este siglo sea un nuevo siglo de las luces y que después, palabra de Edith Piaf, tendremos para nosotros la eternidad. Muchas gracias. Para continuar, dejo con ustedes al profesor Eduardo Zafirio, mi profesor. Él es magíster en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica, abogado académico y director del proyecto de investigación aplicada en democracia de nuestra universidad. Con ustedes, el profesor Eduardo Zafirio. Muchas gracias. Bien. ¿Necesitamos una nueva ilustración? Bueno, Enrique dice que no tiene dudas. Yo tengo pocas y creo que las requerimos para enfrentar los riesgos del régimen político democrático que estamos viviendo actualmente, como creo que queda claro de lo que hemos escuchado en estos días. Necesitamos atrevernos a pensar, ¿eh? Como nos invitó Kant. Y especialmente en esta etapa de la situación democrática global, mundial, porque ya sabemos que no hubo ni habrá fin de la historia. La esperanza es una virtud teologal, las ilusiones es un extravío de la inteligencia, y Fukuyama estaba equivocado, como era relativamente obvio para cualquiera que supiera lo básico de filosofía de la historia. No nos sirve entonces el optimismo superficial. Creo que gran parte de las reflexiones y de los temores que hoy día se viven, además del hecho de que la democracia imperial norteamericana vivió los riesgos con Trump y eso influyó muy fuerte para que se empezara a ver cuestiones que lamentablemente para nosotros los latinoamericanos han sido el pan de cada día durante muchas décadas. Hoy día tenemos más democracias que nunca, después de una tercera o cuarta ola relativamente fallida. Pero existen enormes desafíos. Somos 8 mil millones de habitantes y estamos en un cuadro de regímenes políticos democráticos como nunca antes habían existido. Por lo tanto, las posibilidades de amenaza, de quiebre, de riesgo, son muchísimo más perceptibles que en otras olas, cuando eran algunas decenas de países los democráticos. Pero sin lugar a dudas que existen enormes desafíos, algunas de las cuales nuestras actuales democracias han enfrentado bien. Hoy día Durán y Lleida hizo una exposición que a mí me pareció extraordinariamente inteligente y hacía la enumeración de las situaciones que hemos vivido desde el derrumbe de las Torres Gemelas en adelante. Y la verdad que es una cosa muy impresionante. Crisis económica del 2008-2012, dicen los europeos. Habló de austericidio. Joseph hoy día. La situación brutal de la pandemia, los cambios geopolíticos que estamos viendo. Hoy día una guerra en Europa, una cuestión
que realmente parecía que no íbamos a vivir. Y ahí está nuestra democracia. Este es un año electoral donde había mucho temor y hasta aquí vamos zafando de los riesgos más graves. Estoy pensando en la segunda vuelta francesa, sin perjuicio que creo que el profesor Farah nos dio una clave central. Esta es una tarea de largo aliento, ¿no? Más allá de lo que pase en las próximas elecciones, hay que seguir atentos. La utilísima exposición que acaba de hacer Enrique San Miguel me va a permitir ordenar mi comentario en relación a lo que él llamó estados de conciencia y estilos, a propósito de la ilustración. Estilo que lo voy a entender como sinónimo de etos, de costumbre, de comportamientos, de práctica. Estado de conciencia de esta nueva ilustración. ¿A qué nos debe llamar? En primer lugar, a una alerta reflexiva a los riesgos de los regímenes democráticos. Porque ya sabemos que aquí no hay desarrollos lineales, que la posibilidad de la involución y del retroceso está siempre presente. Aquí nos estamos alejando de una cierta ilustración optimista que construyó el mito del progreso, pero esa fue la ilustración continental. La escocesa, Calvino detrás, San Agustín detrás de Calvino, veía esto con muchas mayores reservas. Y en el caso de los latinoamericanos, siempre supimos que nuestras democracias podían correr severos riesgos, porque en el caso de mi país, por ejemplo, después de décadas de desarrollo democrático, el 11 de septiembre de 1973, y después de procesos de reforma profunda donde queríamos seguir avanzando en la línea de la expansión de derechos, terminamos perdiéndolo todo. La frase dramática de Patricio Aylwin: por buscar la justicia mi generación perdió la libertad. Tremenda expresión. Entonces la posibilidad del retroceso siempre existe y de la involución. No hay progreso lineal. Se requiere una alerta reflexiva a los riesgos permanentes y estar dispuesto a una dura tarea de largo plazo, como le escuchamos al profesor Farah. En segundo lugar, entender también, atrevernos a pensar cuáles son los componentes afectos a los riesgos. Y no son solo las instituciones, en mi impresión. Yo, desde mi tesis de magíster en ciencia política, he venido hasta el día de hoy, me persigue como un sino, oponiéndome a estas visiones institucionalistas, disfrazadas de nuevas, pero que en el fondo son el viejo institucionalismo, que creen en una especie de determinismo de las instituciones, que probablemente además han surgido como una reacción al marxismo y su determinismo economicista. No los voy a aburrir con mis combates intelectuales contra aquellos que le decían que era imposible en América Latina que hubiera democracia mientras hubiera presidencialismo, o en la tarea que seguimos empeñados hoy día cuando vemos que se quieren hacer milagros vía cambios asistémicos, ahora a propósito del sistema electoral en medio de una situación política mucho más compleja como las que hemos visto en las exposiciones versadas de ayer y de hoy. Las instituciones, por supuesto, corren riesgos. Hoy día no se bombardea la moneda o el Palacio Presidencial, pero se imita al príncipe Augusto, que cambió completamente el régimen político republicano, poniendo al lado de lo que eran las instituciones clásicas, nuevas instituciones que terminaron provocando un cambio completo de régimen. Y se acabó para siempre la República Romana vía este proceso inteligente y mañoso de un gran estratega autocrático como fue Octaviano y luego Augusto. Y eso hoy día lo vemos. Cómo se busca romper con la separación de poderes, cómo se busca terminar con la prensa libre, afectando directamente instituciones. Pero también se afectan los fines de las instituciones. O sea, se las mantiene o se les usa, pero desvirtuado.
Son solo las instituciones las que corren riesgo hoy día frente a estas amenazas autocráticas. Se usa, por ejemplo, la justicia constitucional para, en nombre del derecho internacional de los derechos humanos, permitir que un aspirante a déspota pueda reelegirse indefinidamente. O se hace uso de la justicia electoral, no siempre de manera tan burda como la que hemos visto el último mes en Venezuela, para justificar triunfos luego de la caída del sistema. Dos profesores de Derecho, colegas de Enrique, españoles, nos han mostrado cómo, respetando la norma, podemos vulnerar flagrantemente los principios. Ruiz Manero y Atienza, Los ilícitos atípicos, un libro que hay que leer desde la teoría del derecho porque muestra cómo, respetando la letra de la ley, se altera su finalidad, los principios que están detrás y su sentido. Y ahí está el abuso del derecho, el fraude a la ley, la desviación de poder. Tercer lugar, esto que con tanta lucidez vio hace casi 100 años Semprún, profesor, no por nada de filosofía del derecho, además de político democrático. La valorización sin vacilaciones del gobierno de las leyes. Y de la centralidad democrática, entendida como el espacio de la defensa común de las instituciones democráticas y constitucionales, que es la gran aspiración finalista del modelo de democracia que el gran filósofo católico Charles Taylor nos plantea en este libro de Democracia Republicana, contra otros dos modelos. Estado de Derecho e Ilustración. En la partida está el viejo Aristóteles, una vez más, y Bracton, gobierno de las leyes, dijo Aristóteles, contra el gobierno de los hombres que defendió el primer Platón. Porque la ley es la razón sin pasión. Bracton, tomista y jurista medieval, inglés, previo a la Reforma. La ley hace al rey. Pero claro, es el constitucionalismo liberal el que generó genialmente los mecanismos, las instituciones, los artificios de los controles, los contrapesos y los balances. El primer gran aporte del liberalismo político. Límites a la ampliación del poder. Por eso que tenemos que valorar y defender sin vacilaciones siempre el Estado de Derecho. Pero además, por lo que Enrique nos dijo, citando a gente tan capaz, tan inteligente, tan iluminadora como Martin Krill, autor de libros estupendos, lamentablemente solo 2 traducidos al español. Porque a través de el Estado constitucional y del Estado de Derecho recorremos el camino que históricamente nos ha llevado a esta enorme ampliación de derechos en nuestras democracias contemporáneas. Eso que resumimos en la palabra Estado social y democrático de derecho. Y debemos valorarlo, pero sin vacilaciones. Por la lucidez de Semprún, en eso que acabamos de escuchar, y que es totalmente congruente con lo que dijo un político chileno de sus similares características doctrinales e ideológicas, Eduardo Frei Montalva. Si nos llegaran a dar a elegir entre la libertad y el pan, optaremos por la libertad para poder seguir luchando por el pan. Y esa es una genialidad política y de análisis histórico y cultural, porque eso es lo que hemos vivido los últimos 100 años, profundizado fuertemente del año 45 en adelante en la democracia europea. Entonces, la valorización de eso tiene que ser sin vacilaciones. Ha permitido la ampliación de los derechos fundamentales de una manera completamente insospechada por la vía pacífica y ha construido sociedades que han pasado de condiciones menos humanas a condiciones más humanas.
y ahí no puede caber duda de la necesidad de la convergencia en torno al espacio de la centralidad democrática para la defensa común de estas instituciones que se han probado históricamente con capacidad de potenciar la dignidad humana. Cuando se es oposición democrática, no se es leal al gobierno de turno al que uno se opone, se es leal al régimen político democrático que deseamos mantener. Y por eso se actúa con lealtad frente a quienes gobiernan y nunca se pierde la fidelidad al derecho. Y se busca la defensa de la Constitución democrática. En cuarto lugar, la búsqueda atenta a la capacidad de respuesta. Y aquí esto se ha dicho ayer y hoy, y lo vuelve a remarcar con fuerza nuestro amigo Jorge Arias. El régimen político democrático es eso, un régimen político, una manera de regular las relaciones entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Pero ha tenido desde su origen histórico un origen y una dimensión plebeya que un liderazgo político lúcido no puede dejar nunca de tener presente. Hay que hacerse cargo de las necesidades, a lo menos básicas, de la mayoría de la población. Aristóteles genialmente definía los regímenes políticos en función de una causa eficiente, número de quienes gobiernan, pero le introducía la causa final, orientado al bien común, al interés general. Y en las democracias, la politeia, hablaba él, el gobierno de los muchos iba dirigido también a la búsqueda, a la satisfacción de lo que hoy día nosotros llamaríamos en nuestra cultura jurídica los derechos de esos muchos, de esa mayoría. Y el gran problema, en mi opinión, que tenemos muchos países de América Latina es que nuestras democracias han perdido capacidad de respuesta. Y por eso la desafección, y por eso la volatilidad, y por eso las alternancias muchas veces salvajes, y la falta de continuidad. En el caso chileno, creo que nosotros hemos debido enfrentar una doble crisis. Una crisis de representación política, que estaba en la base de lo que nos ocurrió hace 5 años atrás, pero también, y muy perceptible, yo diría por lo menos desde inicio del 2010 en adelante, una crisis de distribución de los frutos del crecimiento económico. No porque Chile fuera el país más desigual del mundo, de América Latina, como se dice, porque eso es una mentira y una falacia, pero es porque el grueso de los avances enormes que tuvimos en materia de reducción de la pobreza, que la bajamos del 70 al 7 usando el termómetro actual, no nos permitió llegar a esa clase media consolidada, que Semprún señalaba que era fundamental, sino que a promover el avance material de un 50, un 60% de la población, que si uno quiere ser sincero, más bien habría que definirlo como grupos medios muy heterogéneos, la inmensa mayoría de los cuales siguen formando parte de los grupos populares. Capacidad de respuesta. Y esto supone también reflexividad para, primero, impulsar agendas pertinentes, asuntos públicos, issues. Le comentábamos a Jorge ayer, ¿cómo es posible que sea prioridad un proyecto de eutanasia en una sociedad donde mueren miles de personas en listas de espera sin poder ser atendidas? No necesariamente mueren de la dolencia, pero transcurre tanto tiempo antes de poder ser atendidas que esas personas fallecen, probablemente la mayoría de ellas por otras causas. A lo menos uno pide en una clase política lúcida que esos dos temas se enfrenten conjuntamente y donde la prioridad sea salvar a los que están en las listas de espera antes de venir con un proyecto que probablemente
Habría que discutir en Luxemburgo, en Holanda, en sociedades que tienen otra distribución del ingreso, otra estructura social y que son 3 o 4 veces más ricas que nuestra sociedad. Los problemas siguen siendo problemas materiales, y a los cuales se ha unido el tema ya no solo de la salud, de la educación, de los ingresos, sino que también de la seguridad frente al avance del crimen organizado y de la probidad frente a una corrupción que comienza a tomar claramente caracteres sistémicos en los distintos niveles del sistema político. Y esto es lo que impide el anclaje social de los partidos y que puedan cumplir la articulación y la agregación de intereses y por lo tanto perdía la capacidad de escucha completamente, alienados de la realidad. ¿Qué capacidad programática van a tener para enfrentar estas demandas del 60, 70, 80, 90% de las poblaciones de muchas de nuestras democracias? En segundo lugar, el manejo de las expectativas. Lo voy a decir más adelante. No se puede tener una aproximación a la política donde le exijamos, menos en el cuadro actual de sociedades diferenciadas, complejas, imposible de dirigir desde un centro, el cumplimiento de tareas que no están en condiciones de cumplir. A veces le pedimos cosas que debiéramos pedirle a las grandes religiones, pero no a la política. Y después nos quejamos de la existencia del populismo. La incapacidad atávica de mirar los límites, o sea, una especie de prometeísmo salvaje desde la política, a veces como reacción a la razón tecnocrática, para ser justo, pero muchas veces por un voluntarismo extremo donde ya ni siquiera se quiere tener a la vista que existe un fenómeno llamado escasez y que a la hora de asignar los recursos siempre hay costos de oportunidad que un decisor público tiene que tener siempre a la vista. La prudencia política implica que seamos capaces de usar el conocimiento. No para que nos determine los fines, porque eso está sujeto a la deliberación democrática, porque es contingente, pero sí, a lo menos, la razón instrumental tiene que valerse del estado actual del conocimiento de distintas disciplinas sociales. Y en tercer lugar, la búsqueda de la eficacia, que está vinculado al anterior, pero no es lo mismo. Y por eso que es tan pertinente lo que aquí se afirma sin complejo. La vía democrática, la vía compatible con el rechazo a la violencia, a la búsqueda de la convivencia pacífica, compatible con la construcción de mayorías, compatible con el Estado de Derecho, compatible con la democracia, es la vía de la reforma, o sea, del cambio pacífico, incremental, continuo y democráticamente orientado. Y esta debiera ser también, pienso yo, un elemento, una componente básica de la centralidad democrática. No es solo la exclusión de la violencia, también la opción por un método de cambio social. Cuando no existe esta capacidad reflexiva de mirar la necesidad de que nuestras democracias respondan muchas veces a las necesidades básicas, mínimas, de las mayorías ciudadanas, viene el fenómeno que conocemos, la antipolítica. Los italianos hacen una clasificación que a mí me ha servido mucho para orientarme sobre cuál pienso yo que es el principal desafío a nuestra democracia, que no la veo en el populismo aquí, pero sí la veo en la antipolítica. Los italianos dicen, quienes practican la antipolítica, que son una amenaza brutal al régimen político democrático, tal, mayor o igual a los populismos, a diferencia del populismo, ya no confían en la política. Y entonces el eslogan es, la política, señor, no le sirve para nada, no le va a resolver ningún problema. ¿Dónde se encuentran con el populismo? Es la denuncia de la casta, pero por razones distintas. El populismo, al contrario de quienes hacen la antipolítica, exacerba el voluntarismo político, promete paraíso, ahí donde quienes hacen antipolítica
dicen que esta es una actividad inútil. El populista lo que dice, vóteme y yo le aseguro la entrada a otro estadio de desarrollo. Eso sobre la ilustración como estado de conciencia. La ilustración como estilo. Y aquí voy a entrar al desafío del populismo. Quiero partir recordando el teorema de Fockenforde, jurista extraordinario, alemán, socialdemócrata, católico, que hace ya más de 50 años elaboró un famoso dictum que decía: el Estado liberal democrático se basa en supuestos normativos que no es capaz de reproducir. Este teorema de Fockenforde es lo que está detrás de ese diálogo histórico entre dos cabezas del nivel de Ratzinger con Jürgen Habermas. Eso es lo que está detrás del diálogo del futuro Papa con el último filósofo vivo ilustrado más importante, como es Jürgen Habermas. Y la verdad es que aquí se juegan cuestiones que tienen que ver con supuestos normativos, sobre todo con conductas, con comportamiento, con el ethos. Dentro de las cosas inteligentes y profundas que hoy día le escuché a Durán y Lleida, fue cuando dijo: quizás el populismo no sea sino la expresión brutal de nuestras fallas democráticas. Y yo no pude dejar de recordar una frase que creo que es de Berdyaev, que, parafraseándola, uno hoy día podría decir: el populismo es la tarea no cumplida de los demócratas, a lo menos muchas veces. Berdyaev lo decía a propósito de la relación entre comunistas y cristianos, y la memoria no me falla. Podemos extrañarnos de la presencia tan fuerte de los riesgos populistas cuando, uno, practicamos la mentira en la política y no hablamos verazmente, que es el gran reclamo de Pierre Rosanvallon para construir una democracia de confianza en su último libro, El buen gobierno. Y esa frase brutal con la que parte, de un político socialista francés: la lengua pública se ha convertido en una lengua muerta, dice este socialista. Y Rosanvallon empieza a hablar de cómo hemos perdido toda veracidad en la comunicación política. Una comunicación de una sofística de quinta categoría, digamos, porque hubo sofistas realmente inteligentes y que aportaron. La democracia y la centralidad democrática es diálogo, pero ¿es posible el diálogo cuando no se dice la verdad? Cuando es la mentira lo que se comunica, entre comillas, por un lado y otro. Diálogos es a través de la palabra, a través de la razón, a través de la verdad, no a través de la mentira. ¿Qué confianza puede haber en esos actores políticos democráticos? Vinculado a lo anterior, también lo dijo Enrique, la conducta de un político democrático se basa en la persuasión racional, en la pasión serena del profesor italiano. Hablar veraz y persuasión racional significa entonces el repudio a la política del engaño. No nos quejemos de la demagogia y de la mentira populista y del proceso de demolición de confianza en el espacio público cuando concebimos la política como engaño. Es simplemente la expresión fuerte de una concepción que muchas veces los demócratas practican de manera débil. Y como decía Maritain, el gran problema del maquiavelismo es que el maquiavelismo, que hoy día apellidaríamos light, termina siempre cediendo frente al materialismo fuerte, lo mismo que el nihilismo. Lo mismo que el nihilismo. Persuasión racional, razón y pasión.
una reflexión sobre esto. A propósito de lo que nos dijo el profesor Farah, con el cual creo que no estoy en desacuerdo, pero quiero puntualizarlo. La mejor novela, a mi juicio, de Thomas Mann, el doctor Faust, que me parece a mí personalmente más grande que, incluso que La montaña mágica, hay unos diálogos entre el protagonista, Adrián Leverkun, con el demonio, en Palestrina. Y el demonio le dice, en un momento, estoy juntando probablemente dos partes de un diálogo que no está en la misma página, no es textual. No es la crítica racional lo que nosotros promovemos, le dice a Leverkusen. Eso lo hace Dios, que tanta importancia le da a la razón. Lo que nosotros queremos, promovemos y buscamos es la espléndida irreflexión. Entonces, yo estoy con el profesor Farah. Tenemos que hacernos cargo de las pasiones, pero justamente para que no destruyan lo que hace posible el uso de la reflexivo de una razón que no es la razón ingenua de algunos ilustrados, digamos, de la tabla rasa, sino que es una razón mucho más compleja a estas alturas del desarrollo, ¿eh? Entonces, cuando yo escucho esto de vamos a la política de los sentimientos o políticos democráticos que sin pesar lo que dicen, señalan que su objetivo es la promoción de la felicidad humana, la verdad que siento un cierto escalofrío como católico postconciliar, digamos, ¿eh? Y admirador de un racionalismo bien entendido, ¿eh? Y digo, quizás en vez de andar prometiendo estas cuestiones imposibles y generando expectativas que finalmente potencian la antipolítica y la desconfianza en las instituciones y en los actores democráticos, bastaría con que practicáramos la probidad, la escucha y la pedagogía democrática, que no es la banalización ni la promoción de la farándula, como nos quedó claro de uno de esos magníficos 10 puntos potentes que nos planteó el profesor Farah. Hablar veraz, persuasión racional, como etos, política situada, historicidad. Nos dijo Enrique, hacemos política en una asociación cívica, concreta, situada, con sus hombres, sus mujeres, sus problemas, su historia. No desde la nada, no desde la tabla rasa. Pero, como somos a lo menos postilustrados, también sabemos que esa política situada hoy día supone el rechazo sin ningún tipo de duda a cualquier nacionalismo agresivo y por supuesto a sus expresiones más burdas como es la xenofobia. Nosotros promovemos un nacionalismo cívico que parte de la valorización de nuestros propios compatriotas, pero que no se acaba ahí. Y por eso estamos abiertos a lo que pasa en el mundo. Entre otras cosas, porque tenemos la capacidad reflexiva de entender que ni las crisis económicas ni las pandemias, por ejemplo, pensemos las últimas que hemos vivido, las podríamos haber enfrentado sin los niveles de cooperación que se dieron. Que sabemos que la migración ilegal puede crear tensiones, pero que muchas veces tiene que ver con crisis humanitarias ante las cuales no hemos hecho nada, no hemos ejercido la más mínima solidaridad o hemos mirado a cualquier parte para no jugarnos por la defensa de la democracia en regímenes donde se produce la huida de millones de personas producto de violaciones masivas, sistemáticas, por déspotas a los derechos humanos. Sabemos que el cambio climático o el crimen organizado no lo vamos a resolver en el marco de las fronteras nacionales. Que la defensa de un mundo de reglas, ya no solo de ver cómo relanzamos el crecimiento del comercio internacional, que después de la crisis del 2008 está estancado en los mismos porcentajes del PIB mundial, sino que sobre todo de un mundo de reglas que haga imposible las guerras de agresión como las de Putin a Ucrania, no son posibles sin la colaboración de los demócratas y de los países que tienen democracias constitucionales. También se dijo, hoy día hay una internacional autoritaria, la invasión
a Ucrania no habría sido posible en un contexto en que China no le hubiese dado una cierta aprobación, antes incluso del apoyo, o el papel que juega Irán, o el papel de Corea del Norte. Aquí en América Latina, ¿por qué Maduro resiste? Porque la internacional autoritaria lo apoya, más allá incluso de las sanciones de determinadas democracias. ¿Cómo defendemos y promovemos la democracia frente a esa internacional autoritaria que está actuando incluso al interior de nuestros propios países para socavar la democracia? No solamente a través de las noticias falsas o de la desinformación, sino que de la corrupción de políticos enteros. Y ahí están los préstamos millonarios a determinados partidos políticos europeos, porque el objetivo obviamente es hacer saltar por los aires la construcción multinacional, democrática y humanista más grande que ha construido la humanidad hasta hoy día, que es la Unión Europea. Bueno, ¿cómo controlamos las tecnologías desde el riesgo nuclear hasta la inteligencia artificial, si no nos concertamos? Entonces, esta visión cosmopolita, que es un aporte de la primera ilustración, tiene que ser incorporada a pleno pecho hoy día más que nunca en esta nueva ilustración. Cuarto lugar, sé que esto no es popular, pero se ha dicho, lo dijo Jorge Arias con gran valentía, necesitamos promover una ciudadanía consciente. Martin Krill, en otro libro que no es el que cita Enrique, sino que es Introducción al Estado Democrático, que lo sacó de Palma, una gran editorial jurídica argentina, hace muchísimos años, dice que no basta el individualismo utilitarista para darle legitimidad a la democracia constitucional. Es mucho más radical en su cuestionamiento a esta presunta fuente de legitimidad de las instituciones democráticas y constitucionales que Adela Cortina, que en un pueblo de demonios, poco haciendo una broma con la frase de Kant, que una república se puede construir y mantener incluso en un pueblo de demonios en la medida que tengan acceso al razonamiento, Adela Cortina muestra sus dudas frente a eso. Krill rechaza esto abiertamente. Pero claro, puede ser un primer paso, y por eso que la capacidad de respuesta es decisiva en este caso. Pero Norberto Bobbio dijo que una de las promesas incumplidas de la democracia era justamente el ciudadano no educado. Giovanni Sartori ha definido la democracia desde el punto de vista normativo como una poliarquía selectiva, donde el demos no sortea, sino que elige para seleccionar líderes que son tales no por los rangos académicos, por los másteres o por los doctorados, sino que por la capacidad de servicio al pueblo. Pero es un criterio cualitativo, según Sartori. Y un liderazgo democrático tiene que ser un liderazgo educador. Y la importancia de esta masa crítica democrática, que es largo aliento, como nos dijo el profesor Farah, y como lo sabe Jorge, que también lo releva y lo está ejecutando. O sea, necesitamos una ciudadanía consciente de sus derechos, pero que reconozca la igual dignidad del otro y que se comprometa entonces en la búsqueda de la justicia. Y cuya fidelidad al derecho no sea mientras el derecho me sirve, y cuando no me sirve, me sumo a quienes quieren vulnerar ese Estado de Derecho o terminar con la democracia. Necesitamos un liderazgo democrático políticamente educador. Y aquí los partidos son clave, porque debieran ser los primeros filtros de esta masa crítica democrática y orientados en este sentido. Y por último, voy a terminar citando a Santo Tomás de Aquino, en un libro espectacular, cuya lectura recomiendo a todos los jóvenes que puedan estar viendo en algún momento este video, escrito hace mucho tiempo por un compatriota de Enrique, López Aranguren,
Ética, un libro clásico. A propósito de la virtud de la prudencia, en pocas páginas hay un desarrollo magistral de los componentes de la virtud de la prudencia según el giro que el desarrollo que Santo Tomás le da a la prudencia aristotélica. Y ahí se señala por López Aranguren que el último componente de la prudencia, virtud central del político, inteligencia práctica, tiene que ver con la capacidad de actuar en orden a principios u objetivos más altos, o sea, orientados al bien común. En una política llena de fenómenos personalistas, con partidos compuestos muchas veces mayoritariamente por carreristas, que terminan en lo que vemos, incapaces de dar respuesta, alienados de sus poblaciones, entrando a saco en el Estado, ya no solo no se está actuando en base a lo que es esta orientación de la búsqueda de objetivos en base a principios más altos, sino que en la búsqueda simplemente brutal del poder desnudo. Los profesores de Derecho Romano, militaristas alemanes, escribían en el siglo XIX una cuestión brutal. La propiedad y el Estado han nacido de la lanza, o sea, del pillaje y del despojo. Algunos políticos, sobre todo en nuestras democracias latinoamericanas, conciben la política de una manera análoga. La búsqueda del botín y del pillaje a través ya no de la lanza, sino que del voto. Eso es la antípoda de esta cuestión central en el pensamiento tomista. Termino. Las reflexiones de Enrique y este cuadro tan útil y pedagógico que distinguió entre estados de conciencia y estilos nos permiten demostrar que hoy día tenemos las estructuras propias del Estado de Derecho y democráticas como nunca en la historia de la humanidad. Y democracias ampliadas, las de los últimos 200 años, no con el 10% con suerte de la población de ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es, por supuesto, no perder la esperanza y tener la valentía de empujar que en esas estructuras se desarrolle este poder de agencia propio de la libertad humana para que podamos enfrentar de la manera adecuada, basado en la vieja y en la nueva ilustración, los riesgos que hoy día corren nuestros regímenes políticos democráticos.